Drive, hermosa película con un estilo retro de los años 70, nos cuenta la historia de Driver. De día, este talentoso conductor es mecánico en un taller y stunt driver de películas, pero de noche es chofer para delincuentes. Su vida cambia cuando conoce a Irene y su hijo Benicio, quienes viven a la par y le dan una razón para vivir. Sin embargo, Driver, en su intención de querer proteger a Irene y su familia, se ve involucrado junto al esposo de Irene, Standard, en un problema con la mafia. A través de un uso consciente de colores, espacios y composición, Nicholas Refn nos cuenta una historia distinta a la de las palabras y nos lleva a un mundo místico casi como un cuento de hadas. Y así como nuestro antihéroe, lo que a primera vista parecía ser una película de acción insípida, se convierte en una tragedia profunda, llena de romance, superación personal y aceptación de un destino inevitable. El color azul tiene un significado connotativo asociado al frío, la seriedad, la calma y la confianza, pero en su uso prolongado evoca depresión, tristeza y soledad. Driver viste mayormente de azul. Es un llanero solitario, callado, reservado, serio y frío. No tiene hogar, su apartamento es oscuro, vacío, además es azul y nos transmite una sensación de claustrofobia. Los fondos contra los cuales se sobrepone Driver también son en su mayoría de color azul. El color de la sangre. El rojo es un color agresivo y violento, asociado también con el fuego, el peligro, el dominio y la fuerza. Muy convenientemente, los personajes que más presentan el color son los dos mafiosos de la historia, Bernie Rose y Nino. Estos dos personajes son despiadados y están dispuestos a matar hasta sus propios amigos. Irene es el personaje que más interacción tiene con el color amarillo, y no solo es rodeada por el color, sino también iluminada por este. Es un color cálido, apela a la felicidad, la esperanza, la libertad, el poder y la vida. Llama nuestra atención y lo buscamos. Es un objetivo a seguir y en este caso podemos atribuirle la aceptación del destino. Además, la secuencia nos muestra cómo Irene y Benicio han traído alegría y felicidad a la vida de Driver. La mayor fuente de felicidad para Irene es, obviamente, su hijo Benicio. Después de conocer a Irene y a Benicio, nuestro superhéroe ha sido tocado por un rayo de luz que se refleja en él. Obviamente, el marco de felicidad de Irene son su hijo Benicio y su esposo Standard, pero también el nuevo conocido Driver. Sin embargo, todos ellos se encuentran rodeados y atrapados en problemas con la mafia. Esta escena es muy interesante. La imagen está dividida en dos. A la izquierda tenemos a Driver y a la derecha tenemos a Irene, cada quien con su respectivo color de fondo. La escena refuerza la idea de la teoría de colores empleada por Nicholas Refn, ya que la iluminación de Irene no concuerda con la iluminación de Driver, algo que en el mundo real no sería posible. La relación que desarrollan se muestra claramente el momento en que se toman de las manos y los colores de ellos se combinan, cambiando entre azul y amarillo. Poco después, Driver conoce a Bernie Rose, y en esta escena, Nicholas Refn nos indica del conflicto que se genera entre Driver e Irene, ya que entre los dos hay un obstáculo, que son Bernie Rose y Nino. Después del inconveniente al querer ayudar a Standard, nuestro antihéroe se muestra por primera vez violento, y en este caso, porta el color rojo. El incidente afecta a Driver y a Irene. Irene, al darse cuenta que su esposo está muerto, pierde una parte de su iluminación, es decir, de su felicidad. Y ahora, Driver está enmarcado en este mundo de violencia y crimen, del cual no puede escapar. Ahora el fondo de Driver no es azul, sino rojo. Cuando este le muestra sus verdaderos colores a Irene, ella se aleja asustada, y ahora ella se encuentra con un fondo azul y viste de color azul. Driver está triste porque sabe que ha perdido a Irene y a Benicio, pero sabe que su trabajo no ha terminado si quiere realmente protegerlos. Mientras tanto, Bernie se acerca a Shannon como si fuese la última opción que este tiene. Después de haber asesinado a Nino, vemos nuevamente a nuestro antihéroe de color rojo, esta vez más intenso. Una de las escenas finales es dentro de un restaurante, en el cual se encuentran Bernie Rose y Driver. En esta escena es muy interesante notar el color rojo en la parte superior de la imagen. Primero que todo, contamos con dos cámaras, una que enfoca a Bernie y una que enfoca a Driver.
Podemos observar el color rojo en las partes superiores que se reflejan entre sí. Sin embargo, cuando las cámaras se van acercando hasta llegar a un primer plano, podemos observar que hay una diferencia en el fondo. El fondo rojo de Bernie Rose ahora cubre toda la imagen, mientras que el de Driver solo cubre la parte superior y es aún menor que anteriormente. Esto indica el dominio de los personajes y quién tiene el poder en esta escena. De regreso al restaurante, podemos observar que el fondo rojo de Driver ha aumentado. Conociendo el significado de los colores, esto nos indica muy claramente que habrá un contraataque. Finalmente, podemos ver a Driver completamente iluminado de amarillo, simbolizando la libertad que siente, al igual que la aceptación del destino contra el que estaba luchando.